Dios te bendiga, hermano. Estamos aquí dándole continuación, ¿verdad? A la serie de predicaciones, lo que Dios dijo de ti o lo que Dios dijo de mí. Vuelvo y te recuerdo, ¿verdad? Ya te he dicho en los capítulos, en las predicaciones anteriores, en los temas anteriores, que te voy a comenzar diciéndote esto: lo que Dios ha dicho de ti es exactamente lo que tú eres. Y te lo voy a estar diciendo a lo largo de todos los temas. Lo que Dios ha dicho de ti, eso es lo que tú eres. Es como Dios te ve, eso es como Dios te piensa. Y no creas otra cosa, no hay razón para creer otra cosa, aunque se vea muy grande. Tu Dios es un Dios grande, así que si para ti es grande como Dios te ve, es porque Dios es un Dios grande. Y Dios ha creído y ha creado cosas grandes y hermosas para ti y para mí. Hemos estado hablando de que somos hijos de Dios, de que somos herederos, de que hemos sido bendecidos con todo tipo de bendiciones espirituales. Hablamos también de que somos embajadores en Cristo Jesús, ¿verdad? Vamos a estar hablando en este momento de que somos la justicia de Dios. Y para comenzar, quiero que vayas conmigo a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21, y leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así, dice: a Cristo, que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Esto es palabra de Dios. Voy a volver a leerlo. Dice: a Cristo, que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. La primera vez que yo escuché que somos la justicia de Dios, yo recuerdo, yo la escuché escuchando un predicador por la radio. Y recuerdo, le pregunté a un hermano, para ese tiempo yo estaba comenzando, yo no tenía ni un año de haberle dado mi vida al Señor. Y le pregunté a un hermano que si éramos la justicia de Dios. Y ese hermano me respondió sin ninguna pena y sin ningún temor, me respondió que no. Y me dijo que era imposible que nosotros seamos la justicia de Dios siendo nosotros injustos. Que si nosotros mismos no somos justos, entonces no podemos ser la justicia de Dios. Un Dios tan bueno, un Dios tan justo, como los seres humanos siendo injustos podían ser la justicia de Dios. Y mi respuesta a lo que le estaba diciendo, eso mismo pensé yo cuando escuché el predicador. Y yo en mi inmadurez agarré esa palabra que me dio mi hermano y lo que yo creía, ¿verdad? En mi inmadurez, que no éramos la justicia de Dios. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. La palabra de Dios dice algo que es mucho mayor a lo que yo creía y a lo que me dijo ese hermano. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos en Cristo la justicia de Dios, mi querido hermano. Entonces tú me preguntarás, hermano, si tú no creías y aquel hermano que te habló tampoco creía, ¿qué es lo que está pasando, hermano? Y el problema que tenemos hoy en día, el problema que tenemos con muchos predicadores, el problema que tenemos con muchos creyentes, es que no hemos renovado nuestros pensamientos. La palabra de Dios dice, mi querido hermano, que debemos de renovar nuestra mente. Y quiero leértelo, ¿verdad? En el libro de Romanos, dice la palabra, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, hermano, dice por aquí, en Romanos capítulo 12 y versículo 2 dice: y no se acomoden a la forma de pensar del mundo presente, antes bien, transforme mediante la renovación de vuestra mente, dice, antes bien, transformados mediante la renovación de vuestra mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y el problema que tenemos hoy con muchos predicadores, con muchos hermanos en la casa de Dios, es que no han renovado sus pensamientos. Tienen una manera de pensar vieja, piensan igual que el mundo, mi querido hermano. Y la Biblia nos dice que tú y yo debemos de renovar nuestra mente, que no debemos de acomodarnos a la manera de pensar de este mundo presente, sino que tú y yo debemos de renovar nuestros pensamientos para poder distinguir cuál es la voluntad de Dios. El que no renueva su mente nunca va a poder distinguir la voluntad de Dios. Siempre va a pensar de la misma manera. No podemos ser creyentes sin renovar nuestra mente. No podemos ser predicadores sin renovar nuestro intelecto. Jamás vamos a poder distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo perfecto y lo agradable. Y cuando te encuentras, ¿verdad?, con predicadores y con hermanos en la iglesia que no han renovado su mente, no creen en esta gran verdad. De hecho, no creen en las verdades de
de Dios para ellos, porque no pueden distinguir que eso es la voluntad de Dios para con ellos. No hemos renovado nuestros pensamientos, porque el mundo piensa, escúchame bien esto, mi hermano, porque el mundo piensa cómo yo lo puedo hacer en vez de pensar cómo Dios lo puede hacer. Entonces decimos, ese hermano me decía, no somos la justicia de Dios, porque nosotros mismos somos injustos. Entonces yo quiero que usted entienda algo en esta hora. Ser la justicia de Dios no es por tus propios méritos, no es por tu propia fuerza, no es por tu propia inteligencia, no es por tu propia sabiduría. Dice, a Cristo que no conoció pecado lo hizo pecado para que vosotros pasemos a ser la justicia de Dios en él. Así que ser la justicia de Dios es en Cristo. Dice que el que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. El que era santo, Dios descargó todas nuestras culpas. Y así como que él no tenía pecado, que lo hicieron, y así como tú y yo éramos pecadores, nos hicieron justos, nos revistieron de la justicia. De la misma forma en que Dios lo hizo pecado al que no tenía, de esa misma forma Dios me hizo justo, no siendo justo, gracias al sacrificio de la cruz del Calvario, mi querido hermano. Y esto es algo muy fuerte, esto es algo muy poderoso. Mira lo que dice Romanos capítulo 3 versículo 21, dice: ahora se nos ha revelado cómo Dios nos reordena y hace justo, sin hablar de la ley, pero ya lo daba a entender la ley y los profetas. Sigue diciendo: mediante la fe, según Jesucristo, reordena y hace justo a todos los que llegan a la fe, mi querido hermano. La justicia de Dios, nuestra justicia, está en la fe en Cristo Jesús. ¿Ves que no son tus fuerzas? ¿Ves que no es tu sabiduría? Está en la fe en Cristo Jesús, en que Él fue a la cruz del Calvario y murió por nosotros, y clavó el acta de decreto que nos acusaba y nos liberó de toda condenación. De modo que si estamos en Cristo, no hay condenación para el que está en Él. Que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Lo viejo pasó y todas las cosas son hechas nuevas. Sigue diciendo, mi querido hermano, no hay distinción de personas, pues todos pecaron y estaban faltos de la gloria de Dios. ¿Estás escuchando? Todos fallamos, todos pecamos, todos fuimos pecadores y estábamos faltos de la gloria de Dios. Pero sigue diciendo, pero todo se reforma y hecho justo gratuitamente por pura bondad mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Todos pecamos y estuvimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios nos reforma, Dios nos hace justo nuevamente mediante la fe en el acto de redención que hizo Cristo, en el sacrificio de la cruz del Calvario. Ahí está nuestra justificación, ahí está nuestra verdad. Escucha bien lo que te voy a decir: si no existiera la justicia de Dios, tú no tendrías amistad con Dios. Si no existiera la justicia de Dios, esta justificación de parte de Dios en Cristo Jesús, hoy tú y yo fuéramos enemigos de Dios. Sigue diciendo esta poderosa palabra, mi querido hermano. Dice: Dios lo puso como víctima cuya sangre nos consigue el perdón. Y esto es obra de la fe. ¿Ves que es obra de la fe? No obra de tu sabiduría, de tu entendimiento. Sigue diciendo: así demuestra Dios cómo nos hace justo. ¿Cómo demuestra Dios que nos hace justo? Escucha: perdonando los pecados del pasado que había soportado en aquel tiempo, y demuestra también cómo nos reforma en este tiempo presente. El que es justo nos hace justo y santo por la fe propia de Jesús. Esto es palabra de Dios, esto es la palabra de Dios. Dios demuestra que nos hace justo, perdonando nuestros pecados. La Biblia de Jerusalén dice: pasando por alto las transgresiones del pasado. Y dice que el que es justo nos hace justo por la fe propia de Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Todo aquel que ha creído en Cristo Jesús y ha aceptado a Jesús como el Señor de su vida, viene a pasar a ser la justicia de Dios. Dios lo hace justo, Dios lo santifica mediante el sacrificio de la cruz del Calvario. No hay otra sangre que tenga tal poder, no hay otro sacrificio
sacrificio que tenga tal poder. No hay otra autoridad que pueda hacerte justo y justificarte. Solamente el sacrificio de la cruz del Calvario. No es tu sabiduría, no es tu fuerza, no es tu propia mano. Es que el que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado para que yo fuera revestido de justicia y de santidad. Gracias al sacrificio de la cruz del Calvario, Él no tenía pecado y Dios descargó mis pecados sobre Él. Y gracias a que Él lo hicieron pecado, gracias a Él yo paso a ser la justicia de Dios aquí en la tierra y ahora, mi querido hermano. Sigue diciendo Romanos 3, versículo 27. Lee conmigo en tu Biblia, en tu casa ahí. Lee conmigo Romanos 3, versículo 27. Dice, y ahora comienza a preguntar. Si estás leyendo la Biblia te darás cuenta que tienen signos de pregunta. El apóstol Pablo le está preguntando a los romanos y dice, y ahora, ¿dónde están nuestros méritos? Esta fue la primera pregunta. ¿Dónde están sus méritos? Fueron echados fuera. Les responde, él mismo responde. Pregunta, ¿dónde están tus méritos? Y responde, fueron echados fuera. Segunda pregunta, ¿quién los echó? Aleluya. Responde, hace otra pregunta, perdón. Tercera pregunta, la ley que pedía obras. Y responde estas dos preguntas el apóstol Pablo diciendo, no hay otra ley que sea la fe. Así que San Pablo responde estas preguntas a que quién lo echó fuera las obras y a la pregunta de que si la ley que pedía obras, y responde que no es la ley, y quien echó fuera las obras ha sido la ley de la fe, ha sido la fe, mi querido hermano. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Sigue diciendo, nosotros decimos esto, la persona es reformada y hecha justa por la fe, no por el cumplimiento de la ley. La persona es hecha justa y reformada por la fe en Cristo. Mi querido hermano, la Biblia está llena de esta gran verdad. Aquel hermano me dijo, no somos la justicia de Dios porque nosotros no somos justos. Es que no era en nuestra propia naturaleza, en nuestra vida caída no era, en nuestra naturaleza caída nosotros no éramos justos. Pero gracias a Cristo Jesús, antes del pecado, escucha bien lo que te voy a decir. Antes del pecado, de que Adán fallara, Adán era justo delante de Dios. Vivía en justicia, vivía en santidad, vivía en armonía con Dios. Aleluya. Fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Era igual que Dios. Cuando el hombre falló, el hombre se volvió injusto, se volvió malvado y todo lo que Dios creó bueno se destruyó, mi querido hermano. Pero gracias al sacrificio de la cruz del Calvario, aleluya, Cristo nos devolvió la justicia, Cristo nos devolvió la fe, Cristo nos devolvió la santidad, Cristo nos volvió a todo lo que se perdió. Cristo lo restituyó en la cruz del Calvario y no es por obra ahora. Después de la caída, el hombre se esforzaba por alcanzar la bendición. El hombre se esforzaba por alcanzar sus propias cosas. El hombre se esforzaba, de hecho, parte de la maldición es esa. Dios le dijo a Adán, parte de la maldición es que ahora ibas a trabajar y te mantendría con el sudor de la frente. Eso es parte de la maldición. Pero antes de eso, Adán no tenía que esforzarse. La bendición estaba fluyendo sola. El poder de Dios estaba manifestándose. Adán vivía en completa armonía con Dios, aleluya. Y cuando cayó vino la maldición, mi querido hermano. Pero Cristo Jesús, aleluya, ha venido a devolvernos todo lo que se perdió en el jardín del Edén. El sacrificio de la cruz es más poderoso que el pecado de Adán, aleluya. Y tú tienes que tener esto claro. Cristo nos ha hecho justicia de Dios en Él, aquí en la tierra. Tú y yo somos la justicia de Dios. Y así es como Dios te mira, así es como Dios te ve. Debes de moverte en justicia, debes de hablar en justicia, debes de caminar en justicia, debes de vivir en justicia, porque tú eres la justicia de Dios aquí y ahora. Aleluya, esto es poderoso, hermano. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice, Romanos 5, mi querido hermano, versículo 1 dice lo siguiente, escúchalo, hermano, es poderosísimo. Dice, por la fe
hemos sido constituidos justos y estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por la fe, si no hubiera justicia, tú y yo no estaríamos en paz con Él. Nunca, jamás. Pero ahora tú y yo somos justos. Romanos capítulo 5 sigue diciendo, mi querido hermano, este es poderoso. Romanos 5 versículo 12 dice lo siguiente. Presta atención a esta lectura. Dice: un solo hombre hizo entrar el pecado al mundo, y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaron, dice. No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Mientras no había ley, nadie podía ser tenido por rebelde. Pero no obstante, el pecado estaba en el mundo. Aún sin ley había pecado. Aunque no había ley, nadie podía ser constituido como un pecador o como un rebelde, porque no había ley a qué faltar. Pero el sacrificio de Adán, el pecado de Adán, ¿verdad? La transgresión de Adán hizo que el pecado entrara, y con el pecado vino la muerte. Y todos pecamos, dice la palabra de Dios. Todos pecamos, sigue diciendo. Por eso, desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, como el caso de Adán. Pero otro Adán superior estaba por venir. Todos pecaron desde Adán hasta Moisés. Que Moisés, que viene la ley, dice que reinaba la muerte, que la muerte tuvo poder. Por el sacrificio de Adán, nadie podía ser constituido como un rebelde abiertamente porque no había ley. Pero la muerte tenía poder a consecuencia del pecado. Y todos habíamos pecado a consecuencia de Adán. Escucha lo que te estoy diciendo, pero un nuevo Adán, un Adán superior estaba por venir. Así fue la caída, pero el don de Dios no tiene comparación. Todos mueren por la falta de uno, pero la gracia de Dios se multiplica más todavía cuando este don gratuito pasa de un solo hombre, Jesucristo, a toda la muchedumbre. El Adán superior es Jesús. Y el don de Dios, dice, mi querido hermano, esto es poderoso. Esto es maravilloso, mi querido hermano. Dice: pero el don de Dios no tiene comparación. Todos mueren por falta de uno, pero la gracia de Dios, la gracia de Dios se multiplica más todavía cuando con este don gratuito, más todavía cuando este don gratuito pasa de un solo hombre, Jesucristo, a toda la humanidad. Así como el pecado de Adán pasa a todos los hombres. ¿Sí? Adán pecó. Y el pecado de Adán pasa a toda la humanidad, nacida y por nacer. Tus hijos que no han nacido, cuando nazcan van a ser constituidos pecadores. Tú, cuando naciste sin haber fallado, fuiste constituido pecadores. ¿No te parece a lo que pasó con Jesús? Al que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado. Nos hicieron pecadores. Pero la gracia de Dios, al igual con Adán, pasó a toda la humanidad. Con Jesucristo, que es un Adán superior, que es el nuevo Adán, la gracia de Dios pasa a toda la humanidad. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es un favor no merecido, mi querido hermano. La gracia de Dios, escucha y agarra esta revelación. La gracia de Dios es Dios tratando al hombre como si nunca hubiera pecado, como si el pecado nunca hubiera existido. El sacrificio de Jesús hace que Dios te mire como si el hombre nunca hubiera pecado. Yo sé que esto es muy fuerte para ti porque se nos predica otra cosa. Se nos habla de que somos unos pecadores miserables, de que somos unos don nadie, de que somos una porquería. Pero hoy Dios te mira a través del ojo de Jesús, a través del sacrificio de la cruz, y en la cruz están todos nuestros pecados. Y la gracia de Dios es Dios tratando al hombre como si nunca hubiera pecado. Es como si agarraras una pared llena de grafitis, pintadas con un montón de grafitis, una pared que dice expresión pública, y todos los hombres pueden escribir cualquier cosa en esa pared, y de momento tú vas y la pintas y desaparece todo lo escrito y solo se ve la nueva pintura que tú pusiste. ¿Quién dice que en algún momento esa pared fue expresión pública?
Es como si nunca hubiera pasado. En el día de ayer sábado, mi novia me decía, a mi mamá y a mi padrastro ya le dieron el carro. El padrastro de mi novia tuvo un accidente en un Yaris. El Yaris casi era considerado pérdida total. Y mi novia me decía, increíble, cuando yo vi el carro, era como si nunca hubiera chocado. El carro está tanto, se ve nuevo, perfecto, como si nunca hubiera chocado. Esa es la gracia de Dios. Es Dios tratando al hombre como si la transgresión de Adán nunca hubiera pecado. Esa es la justicia de Dios para contigo. Y tú y yo somos esa justicia aquí y ahora en la tierra, mi querido hermano. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y vuelvo y te repito, no deseches esta palabra solo porque no es lo que predican los predicadores hoy en día. Los predicadores predican que tú eres un miserable, que eres un pecador, que somos un don nadie, que somos siervos inútiles. Dale casco a lo que predica mucha gente. Miserables pecadores, que no somos nadie. Todas las cosas que predican, dale casco. Analízalo, tú y yo vamos a analizarlo. ¿Acaso no dice la palabra de Dios que tú y yo somos el cuerpo de Cristo? Y el cuerpo de Cristo es un cuerpo miserable, pecador. Y el cuerpo de Cristo es un cuerpo de gente que no sirve, que no vale nada. ¿Qué predican los predicadores hoy en día? Es un cuerpo enfermo, destruido. El propio Cristo manda que Dios te manda enfermedad. El propio Dios manda enfermedad al cuerpo de su Hijo. Analiza lo que estamos hablando. Analiza lo que predica mucha gente. Si por Adán el pecado vino a todos los hombres, por el nuevo Adán Jesús la gracia, el trato de Dios como si nunca hubieras pecado. De modo que si en Cristo estás en Cristo, no hay condenación. Todas las cosas son hechas nuevas. Aleluya. No. En Cristo todos los hombres reciben la gracia. Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 1 dice que del Hijo unigénito hemos recibido gracia sobre gracia. Aleluya, esto es maravilloso. Y yo quiero leértelo, voy a buscarte, dame un momentito, que no estaba en el tema, es el Espíritu Santo moviéndose. Yo quiero leértelo, Juan capítulo 1, mi querido hermano. Oh, le doy gloria a Dios por esto. Aleluya, gracias Señor por tu amor y tu verdad. Dice, aleluya, Juan daba este testimonio de él, proclamando, este era del que yo decía, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Sigue diciendo, Juan capítulo 1, versículo 16 dice, Juan capítulo 1 versículo 16 dice, de su plenitud, hablando de Jesús, de su plenitud, hemos recibido todos. ¿Cuántos? Todos. No un hombre, no los negros, no los blancos, no los amarillos, no los intelectuales, no los ricos, no los pobres, no los menos intelectuales. Dicen todos. Si por Adán vino el pecado sobre todo el mundo, por Jesucristo sobre todos viene la gracia de Dios, la justicia de Dios. Dice, de su plenitud, no de la mitad de Él, de su plenitud, completamente de Él, hemos recibido todos gracia por gracia. Aleluya, gracias por gracia. La gracia de Dios sobre toda la humanidad. La justicia de Dios sobre toda la humanidad. Y eso somos tú y yo aquí, ahora, en este momento. ¿Sigues creyendo que eres un miserable pecador? Sigue diciendo la poderosa palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 5. Estamos leyendo. Aleluya. Capítulo 5, versículo 16 dice, no hay comparación entre lo que pasó con este pecado único y el don de Dios en la hora presente. No hay comparación. No hay comparación, sigue diciendo la palabra de Dios. La condenación procedía de una sentencia individual, pero ahora son rehabilitados en una multitud de pecadores. Aleluya. Y si bien reinó la muerte por culpa de uno, y debido a uno solo, con mucha mayor razón la vida reina. La vida reinará gracias a uno solo. ¿Quién
Jesucristo en todos aquellos que aprovechen el derroche de la gracia y el don de la verdadera justicia. Aleluya. ¿Estás entendiendo esto, hermano? La gracia de Dios te hace justo, mi querido hermano. La gracia de Dios en Jesucristo, el derroche de la gracia y el don de la justicia, de la verdadera justicia. Es verdad que una sola transgresión agarró sentencia de muerte para todo. Un solo pecado, una sola transgresión agarró sentencia de muerte para todo. El sacrificio de Adán devastó a toda la humanidad, agarró a toda la humanidad. Adán pecó y eso bastó para que todos pecaran, para que todos fallaran. Tú no tuviste que haber pecado para ser constituido pecador. Gracias al sacrificio, al pecado de Adán, todos pecamos, mi querido hermano. Pero sigue diciendo, es verdad que una sola transgresión agarró sentencia de muerte para todos, pero del mismo modo, la rehabilitación merecida por un solo procurador perdona la vida a todos. Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecador a muchos, ¿ve? Como la desobediencia de Adán nos hizo pecado a nosotros, hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de uno solo, una multitud hace de la verdadera rectitud. Al sobrevenir la ley, el pecado tuvo más auge. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Aleluya, esto es poderoso. Y del mismo modo de que el pecado estableció su reinado de muerte, así también reina la gracia, y después de restablecernos en la mitad con Dios, nos llevará a la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y te dije que era la gracia, el favor de Dios no merecido, el trato de Dios como si nunca hubiera pecado. El pecado de Adán nos agarró a todos. Tus hijos, te lo digo ahorita, tus hijos que no han nacido, tus hijos que están por nacer, tus nietos que ni tan siquiera tus nietos, tú que aún no tienes hijos, tus nietos nacerán constituidos pecadores. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó el trato de Dios como si nunca hubiéramos pecado. Esa es la gracia, es Dios tratando al hombre como si ese primer pecado nunca hubiera existido. Es Dios arreglando todas las cosas, mi querido hermano. Si esto es verdad, ¿por qué tú vives en condenación? Porque tú vives en condenación. Quiero darte una gran revelación. Satanás no tiene nada con qué acusarte ni señalarte. Satanás no tiene nada con qué acusarte ni señalarte, mi querido hermano. Dice Romanos capítulo 8, versículo 31, dice, ¿qué más podemos decir? Escucha, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nuestra? Versículo 32 dice, si ni siquiera perdonó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con él todo lo demás? Ni tan siquiera perdonó a su propio hijo, a Jesús. Dice que si no lo perdonó a él, ¿cómo no nos va a dar con él todo lo demás? A veces pensamos, y no es el tema, pero a veces pensamos que Dios no quiere darnos cosas y que Dios no quiere bendecirnos. Dice que ni tan siquiera perdonó a Jesús, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? Te prediqué ya en temas pasados que eras heredero. Él te lo ha dado todo, te dio a Jesús y te lo ha dado todo, mi querido hermano. Sigue diciendo, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Pregunta, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios mismo los declara justos. No te declara justo cualquier persona. No te declara justo un hombre, no te declara justo berenjeno, fulano, te declara justo el propio Dios. ¿Quién los condenará? Si Dios te declara justo, ¿quién te va a condenar? Sigue diciendo, ¿acaso Cristo, el que murió y más aún resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros? Dios te declara justo y Cristo está intercediendo por ti. Satanás no tiene nada con qué acusarte, nada con qué señalarte. Colosenses dice que Cristo anuló el acta de decreto que nos acusaba. Quiero leértelo. Dame un momentito en buscártelo. Colosenses, mi querido hermano, declara esta verdad poderosa, que Jesús clavó el acta de decreto que nos acusaba, mi querido hermano. Dice la palabra de Dios, hermano, en Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice, canceló la nota de decreto que había contra nosotros, la de la
prescripciones y sus cláusulas desfavorables y le quitó de en medio clavándole en la cruz. Y una vez despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en su cortejo triunfal. Cristo llevó tus pecados a la cruz del Calvario y no tiene nada con qué acusarte, no tiene nada con qué señalarte. Si en tu mente hay una conciencia de pecado y de condenación, es porque necesitas entender esta verdad, es que necesitas renovar tu mente, renovar tu entendimiento. La sangre de Jesús limpia tu mente de toda conciencia de muerte. Tus pecados pasados hoy no cuentan en Cristo Jesús. Eres justicia de Dios en Cristo Jesús, y por medio de la fe en Cristo Jesús eres justo. Aleluya. Esto es glorioso. Tú vives allá, yo pequé, no me atrevo a acercarme a Dios. Soy un pecador, no me atrevo a hablar con Dios. No tengo cara para ir a la casa de Dios. No me atrevo a ir a la iglesia porque vivo en pecado. No, Dios no te mira si eres el cuerpo de Cristo. Dios te mira por medio del sacrificio. La sangre de Jesús clama mejor que la sangre de Abel. La sangre de Jesús clama por la justicia de los hijos. Escucha bien esto, hermano. No tienes que vivir atado a una mentalidad de pecado y de derrota y de destrucción. No hay pecado. Te lo he leído una y otra vez y te lo quiero buscar. Ya no quiero decírtelo de boca. Quiero buscártelo, mi querido hermano, en el libro de Colosenses, mi querido hermano, de Corintios, en 2 de Corintios, dice la poderosa palabra de Dios, dice, les digo, porque el que está en Cristo es una nueva creación, pasó lo viejo y todo es hecho nuevo. Colosenses 2, capítulo 5, versículo 17, lo digo porque el que está en Cristo el que está en Cristo es una nueva creación, pasó lo viejo y todo es hecho nuevo. Aleluya. Mira lo que dice el versículo 16, dice, así que en adelante ya no enjuiciamos a nadie según los criterios humanos. Si enjuiciamos a Cristo según tales criterios, ahora ya no los enjuiciamos así. Lo digo porque el que está en Cristo ya no te pueden enjuiciar, ya no te pueden señalar, porque el que está en Cristo es una nueva creación, sigue diciendo, y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el misterio de la reconciliación. En efecto, Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo por medio de Cristo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres del tiempo de los hombres, al tiempo que nos confiaba la palabra de la reconciliación. Mi querido hermano, Dios estaba en Cristo reconciliando a los hombres. Él quiere tu reconciliación. Él quiere que nazcas de nuevo del agua y del Espíritu, que no vivas en pecado, que no vivas con mentalidad de pecado, hermano. Esto es poderoso. ¿Qué hace la justicia? ¿Qué hace la justicia en nosotros? Número uno, te devuelve la paz con Dios. Por la fe en Cristo Jesús tenemos paz para con Dios. La justicia nos devuelve, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Número dos, nuestra posición queda restaurada. Gracias a la justicia, nuestra posición queda restaurada. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice, por la fe, pues hemos sido hechos justos y estamos en paz por Dios por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Al sobrevenir la ley, el pecado tuvo más auge, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y del mismo modo que el pecado estableció su reinado de muerte, así también debía reinar la gracia. Y después de restablecer en la amistad con Dios, te devuelve tu posición, tu lugar con Dios es restaurada. Número 3, la comunión queda restaurada. Puedes volver a tener comunión. Nuestros pecados hicieron un abismo entre Dios y los hombres, pero Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie ve al Padre si no es a través de mí. Tu comunión con Dios queda restaurada, mi querido hermano. El número 4, la libertad queda restaurada. Eres completamente libre, no eres ya esclavo,
No eres ya un servidor, eres hijo, tienes conciencia de hijo, gracias a la justicia de Dios, mi querido hermano. Número 1, estás en paz con Dios. Número 2, tu posición queda restaurada. Número 3, tu comunión queda restaurada. Y número 4, tu libertad queda restaurada. Eso es lo que ha hecho la justicia y muchas otras cosas más, hermano. Así que, mi querido hermano, recibe este mensaje, recibe esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro tu bendición sobre todo aquel que está escuchando. Declaro toda conciencia de muerte rota ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Toda obra de Satanás se pudre en el nombre de Cristo Jesús. Todo pensamiento de derrota, de muerte, de destrucción proviene de la tiniebla y yo lo ataco y libro a mis hermanos de esos pensamientos de suicidio, de muerte y de condenación en el nombre de Jesús. Declaro que sobre ti, como dice tu palabra, recibimos de tu plenitud, recibimos gracia sobre gracia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, hermano, eres bendecido. Dios te bendiga. El próximo tema que vamos a estar hablando se titula que somos el cuerpo de Cristo. Así que, hermano, Dios te bendiga.